podemos olvidar, podemos dejar solo en servidora. A mí me gusta decir siempre que la osadía de hablar en nombre del maestro y en nombre de la doctrina nunca sea más grande que la alegría de servir. Entonces, estoy realmente hoy, voy a compartir con vosotros un estudio que he realizado, y la verdad es que como todos los estudios aprendes mucho más y revisas mucho más, es siempre para los dos ojos y las dos orejas más cercanas a todo lo que has hecho. Es una alegría enorme porque además de los de siempre tengo muchos amigos, ¿no?, que me traigo mi propio público, entonces estoy muy contenta de ver a estas caritas aquí, pues para escuchar lo que vamos a hacer hoy. Para empezar, os invito a hacer una pequeña oración y así nos disponemos a escuchar de corazón y mente abiertas a estas palabras. Simplemente no hace falta asumir ninguna postura, simplemente preparar el corazón para que nosotros, con la ayuda de la espiritualidad amiga, seamos permeables a esta información, a esta vibración, al amor realmente que nos llega a través de la espiritualidad que acude al Centro Espírita Madre Domingo Soler. Y con esta disposición, hoy vamos a hablar de pedagogía de la esperanza. Pues pedagogía es una ciencia, si queremos, ¿no? Es una rama del conocimiento que se ocupa realmente de la educación. Y el codificador, nosotros llamamos al codificador de la doctrina espírita, fue Allan Kardec, un pedagogo. Existen diferentes relatos en la literatura mediúnica que nos enseñan que nunca misiones importantes son depositadas sobre los hombros de una única persona. Siempre que hay misiones importantes a realizarse, se hace formación, educación, preparación de diferentes espíritus que van a encarnar con esta misión. Entonces es de suponer que Allan Kardec no fuera la única persona que estaba encargada de traer al plano físico los conocimientos de los espíritus. Sin embargo, con su visión de pedagogo, con su visión de educador, fructificó aquí, a través de sus manos, una metodología que fue la que él utilizó para codificar, para organizar los conocimientos de la doctrina espírita. Si fuera físico, si fuera químico, si fuera, no sé, si tuviese otra visión del mundo, tal vez no hubiese salido de la manera como salió. Salió así porque él tenía esta idea del aprendizaje, de la educación, como siendo algo que transforma, como siendo algo que nos ayuda a estructurar nuestras vidas de manera que podamos crecer a partir de ahí. ¿Qué es lo que hizo? Pues cuando se dio cuenta, porque era una persona escéptica que pensaba que la comunicación con los espíritus no existía, él acudió a las reuniones de las mesas mediúnicas para desmontar la mentira que había detrás de estas reuniones. Y al acudir a estas reuniones, en particular a una que era de un amigo suyo, que era una persona seria, una persona que se merecía su respeto, se dio cuenta de que ahí no había un engaño, de que realmente las mesas estaban respondiendo a preguntas y ahí había un fenómeno que se merecía la investigación de personas serias. Se dedicó a estudiarlo, se dedicó a investigarlo, y cuando se dio cuenta de que realmente había aquí mentes inteligentes, ¿no?, que había seres que estaban contestando a estas preguntas, entrevió pues la importancia, la relevancia y sobre todo la posibilidad que había de conocer situaciones, de obtener información que no la teníamos con las personas que teníamos a nuestro lado, ¿no?, con los encarnados. Él entrevió esta posibilidad. Cuando decidió hacer la doctrina espírita, lo que hizo fue componer, redactar las preguntas y las envió a diferentes mediums. Los mediums contestaron las preguntas, le devolvían las respuestas, y aquellas que tenían sentido, que eran
confirmadas por diferentes medios, iban componiendo un cuerpo que al final fue el primer libro, el libro de los espíritus. De manera que si había respuestas que eran descabelladas, que destonaban mucho, ¿no? O que tal vez por alguna razón él consideraba que no era el momento, ¿no?, de poner aquella respuesta en el conjunto de aquellas que serían abordadas en el libro de los espíritus, fue apartada, y lo que al final se convirtió en el libro de los medios, el primer libro de la doctrina espírita, fue este conjunto de respuestas que fueron confirmadas por diferentes medios que estaban en diferentes puntos del mundo. Era una persona educada de su tiempo. En el siglo XIX, lo que se conocía como ciencia, como científico, eran personas, eran ocupaciones que se estaban delineando todavía. No era la visión que se tenía de un científico, de la formación de un científico, o de cómo entender el trabajo del científico. Seguramente era diferente de la visión que nosotros tenemos hoy. Y tal vez hoy nadie le diría científico a Allan Kardec, si lo comparamos con un científico del día de hoy. Pero en el siglo XIX, Allan Kardec era una persona educada, era una persona que se podía considerar de la clase de personas, filósofos, personas estudiosas, que respondían a la clase científica de este periodo. Y por esto la metodología que él utilizó para componer la doctrina espírita era una metodología que para aquel momento se puede llamar científica, ¿no? Aunque hoy nosotros pues la entendamos de otra manera. Os voy a decir que en el libro de los espíritus pues hay diferentes libros. El primer libro habla de las causas primeras. Las causas primeras es ¿qué es Dios? En lugar de ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué son los espíritus? ¿Hay reencarnación? ¿No hay reencarnación? ¿Por qué nacemos? ¿Qué venimos a hacer aquí? No vamos a hablar de esta parte hoy, es súper interesante. Pero el segundo libro es del mundo de los espíritus, cómo se relacionan los espíritus entre ellos, espíritus superiores, espíritus inferiores, es súper interesante también, no vamos a hablar de esto tampoco. El tercer libro es de las leyes morales. Hay diferentes leyes que nos inspiran, nos ayudan a aprender a cómo nos deberíamos relacionar los unos con los otros para que nosotros todos, como humanidad, podamos progresar. Tampoco vamos a hablar de esto hoy, pero en el libro cuarto es el libro que habla de esperanzas y consuelo. Y como la pedagogía que os voy a hablar hoy es la pedagogía de la esperanza, yo me he centrado en este capítulo, en este libro cuarto, Esperanzas y Consuelo, donde hay dos capítulos, el de las penas y goces terrenales y el de los goces futuros. Como ando en una época muy terrenal, he escogido hablar hoy de las penas y goces terrenales, ¿vale? Y os pongo de deberes estudiar las penas y goces futuros, ¿vale? Entonces, hoy vamos a estar más en goces terrenales, penas y goces terrenales, y sobre todo para que nosotros podamos entender las penas que tenemos, ¿no? Y también los goces que podemos tener en la tierra. Vamos a centrarnos aquí en este capítulo, que empieza con el subtítulo de la felicidad y desdichas relativas. Pensad que nos pone las dos cosas como relativas ya en el subtítulo, ¿no?, del capítulo, porque pone que tanto la felicidad como la desdicha son relativas. Esto es un aspecto que es muy interesante, lo de que es relativo en el sentido de que no es objetivo. Si fuera una cosa, una mesa, una silla, ¿no?, yo qué sé, cosas, entonces sería objetivo, es o no es, ¿no? Pero lo de penas y desdicha, lo de la felicidad es relativo. Todo lo que es relativo está en comparación con algo. ¿A qué? A nuestro punto de interpretación. Gracias a ello es que podemos tener esperanza, porque al no ser objetivo, al ser subjetivo y estar condicionado a nuestra interpretación de la realidad, siempre puede cambiar. Entonces, el que tenga mucha pena, el que tenga desesperanza, el que se sienta desiludido, todo esto
podemos, a partir de conocer la doctrina espírita, desarrollar un punto de vista que nos ayude a relativizar la situación. Y esto agrega un punto importante de esperanza. En la pregunta 921, Kardec pregunta a los espíritus, como os he dicho, ¿no? Van de esta pregunta a diferentes medios, pero la pregunta sería: ¿se entiende que el hombre será feliz en la tierra cuando la humanidad se haya transformado? Entonces, esta es una afirmación de Kardec, ¿no? Yo creo que esto lo podemos entender perfectamente, lo podemos compartir, que tal como estamos, tal como somos, no hay lugar a una felicidad, porque mientras haya personas que son infelices, personas que pasan hambre, personas que son agredidas, mientras haya desesperanza, desilusión, frío, sed, en alguna parte del mundo, pues no se puede ser feliz. Entonces, si el ser humano no cambia, no podremos ser felices como humanidad, ¿no? Con todo, en el ínterin, ¿puede cada uno asegurarse una felicidad relativa? Es decir, ¿somos capaces de alcanzar un cierto nivel de felicidad mientras nosotros estemos aquí en la Tierra? La respuesta, pues, nos ayuda a acercarnos a este punto de relatividad que nosotros necesitamos. La mayoría de las veces, nos dicen los espíritus, el hombre es el artífice de su propia desdicha. Aquí nos está transfiriendo directamente la responsabilidad a nosotros mismos, ¿no? Pues que nos gustaría que hubiese un culpable, que pudiéramos crucificar a alguien, ¿no? Y extinguir, exterminar de la tierra, pues, esta razón de la desdicha. Pues no, ¿no? La mayoría de los males, no todos, pero nos dicen la mayoría de los males, somos nosotros mismos lo que nos buscamos. Esto creo que lo podemos asumir tanto de forma individual como de forma colectiva. Al poner en práctica la ley de Dios, se evitan muchos males y se procura una felicidad tan intensa como se lo permita su grosera existencia. Podemos entender que nuestra existencia en estos cuerpos físicos que nosotros habitamos mientras estamos en la tierra es una existencia grosera. Entonces, habrá formas de existir que son menos groseras que esta. Y en estas formas de existir que son menos groseras que las que nosotros tenemos hoy, pues se puede aspirar a formas de felicidad más intensas, más puras, más libres, ¿no? De todos estos engaños, de todas estas equivocaciones, de todos estos dolores que nosotros nos buscamos. Pero mientras nosotros necesitamos habitar estos cuerpos físicos que nosotros tenemos, pues aquí podemos aspirar, ¿no?, a una felicidad que es relativa a este nivel de felicidad que nosotros podemos luchar por él, entendiendo que todavía es una existencia bastante grosera. Esto nos recuerda lo de la ley de reencarnación también, ¿no? Porque uno puede pensar, pues en esta encarnación todavía no he hecho tanto, ¿no? Yo sé que hago cosas, pero podemos recordar siempre que cuando hablamos en la doctrina espírita de que el hombre es el artífice de su propia desdicha, entendemos el hombre como el ser, ¿no? El ser humano. El ser es el artífice, no en una encarnación, porque la vida la entendemos desde el momento en que cobramos conciencia de nuestra individualidad hacia la eternidad. Nos cuesta mucho entender este tipo de razonamiento porque queremos entender las cosas de forma instantánea, ¿no? En un año nos parece un tiempo razonable, pero para lo que es la eternidad no es nada, no es ni un parpadear, ¿no? En lo que es el conjunto de existencias que nosotros hayamos podido haber experimentado ya. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de nuestra vida como algo más trascendental que una única existencia. El hombre, nos dice Kardec, este es un comentario de Kardec a la respuesta, este hombre, este ser, está perfectamente compenetrado en su destino futuro, solo ve en la vida corporal una estación temporaria. ¿Quién es este hombre perfectamente compenetrado en su destino futuro? Brilla por su ausencia este ser en nuestra sociedad.
¿no? Nosotros nos ocupamos mucho de lo que vamos a cenar esta noche, de cómo vamos a aparentar, de las cosas que tenemos que tener, ¿no? Del trabajo que tenemos que tener, del alquiler que tenemos que pagar. Nos ocupamos de las cosas de la vida material y muy a menudo ponemos en segundo plano pues esta consideración del ser compenetrado en su destino futuro, ¿no? En esta eternidad a la que pertenecemos, en este mundo espiritual que es el verdadero, pues no tan a menudo pensamos en ello. A lo mejor en la doctrina espírita cada sábado hablamos y meditamos mucho sobre ello, ¿no? Pero lo que son las urgencias de la vida cotidiana, tenemos que admitir que nos consume mucho. Entonces, estamos muy poco representados en este ser que se ve perfectamente compenetrado en su destino futuro y que entiende que estar en esta existencia grosera, habitar este cuerpo físico que nosotros tenemos ahora, es temporario. Vivimos estas experiencias físicas como si fueran para siempre, porque si nosotros tuviésemos la más mínima, no la pequeña conciencia de que esto es temporario, hay un montón de cosas que no nos importarían tanto. Hay un montón de cosas que no serían tan urgentes. Hay cosas que dejaríamos de hacer. Hay cosas que haríamos más a menudo. ¿Verdad que sí? Vivimos nuestros días como si fuéramos a existir para siempre. Por eso estamos tan poco representados en este ser que nos dice Kardec, que está perfectamente compenetrado en su destino futuro. Para él, para este ser, se trata de un alto momentáneo en un hospedaje precario. ¿Os imagináis? Vamos a ponernos a imaginar aquí que estamos haciendo el Camino de Compostela, ¿no? Tenemos aquí el piso en Barcelona, tenemos trabajo y tal, tenemos un montón de cosas, pero para poder salir un poco de la rutina, nos disponemos a hacer el Camino de Compostela. Pues yo no lo he hecho nunca, pero me dicen que las instalaciones que hay en el Camino de Compostela no son las instalaciones 5 estrellas, ¿no? Son instalaciones bastante precarias. Pues uno que se dispone a andar con una mochila durante muchos días y que llega a un hospedaje que es precario, pero está súper cansado, debe de sentirse súper feliz de encontrar en esta instalación precaria la posibilidad de hospedarse y estarse unas horas para volver a reempezar el camino el día siguiente. ¿Verdad que sí? ¿Os imagináis en la piel, ¿no?, de un peregrino? Yo no lo he hecho nunca, pero en la piel, si nos imaginamos un instante en la piel de este peregrino, no se va a poner a quejar que aquí hace frío, que este colchón, que no sé qué, que el lavabo es compartido, que si no es 5 estrellas y que si no hay ascensor. Va a agradecer la posibilidad de encontrar este hospedaje precario. Pues todo el conjunto de quejas que nosotros hacemos sobre nuestra existencia presente es como este peregrino que empieza a quejarse, ¿no?, de este hospedaje que ha encontrado. Pues va a tener que volver a empezar el camino mañana mismo por la mañana. Viene del peregrinaje, está cansado, no hay otro hospedaría cerca, ¿no? Y el peregrino pues se pone a quejar, ¿no?, de toda la situación. Nosotros hacemos esto, nos quejamos de nuestros compañeros de viaje, nos quejamos del cuerpo físico que nosotros tenemos, nos quejamos del tiempo, nos quejamos de todo, ¿no? Como el peregrino, que no es consciente de que aquí simplemente hacemos un hábito y del peregrinaje. Somos peregrinos. Se nos olvida que somos peregrinos y pensamos que vamos a vivir aquí para siempre, pero no es así. La pedagogía de la esperanza nos recuerda cada día que nosotros abrimos el libro de los espíritus, cada día que venimos a CEATS, nos tenemos que recordar continuamente que aquí estamos de pasaje, que somos peregrinos, que hay mucho camino por delante, hay camino hecho y hay mucho camino por delante, y que es
un camino de alegría, es un camino de crecimiento, de aprendizaje que nosotros hemos empezado porque hemos querido, porque nos hemos dispuesto a realizar este camino. Entonces, como un buen peregrino, deberíamos estar perfectamente compenetrados en el destino, en Santiago de Compostela, no estar quejándose del camino, porque para esto nos hemos preparado, hemos ahí hecho un poquito de ejercicio, comprado la mochila, no pensado que llevamos, que no llevamos, y con alegría cogemos ahí el caminito y aquí estamos. Ahí estamos haciendo este camino juntos. En la siguiente pregunta, Kardec les dice a los espíritus: ¿existe una medida de felicidad que sea común a todos los seres? Podemos entonces decir, pues este es feliz y el otro no es feliz. Bueno, para la vida material, la felicidad consiste en poseer lo necesario. Entonces, esto es, poseer lo necesario, ni más ni menos. Los que poseemos más, pues nos estamos yendo más allá y tal vez no estemos realmente yendo hacia esta felicidad. Para la vida moral es la conciencia limpia y la fe en el porvenir. Aquí nos dan dos modos realmente de medir la felicidad, que sigue siendo relativo, pero que pone en panel, ¿no? Pone en perspectiva una felicidad que es material. No se puede ser feliz, dice Kardec, dicen los espíritus a Kardec aquí, no se puede ser feliz si no tienes lo necesario para vivir, ¿no? Y no se puede ser feliz si no estás confiando, si no tienes la conciencia limpia, ¿no? Si te acusa algo aquí tu conciencia. La pregunta que viene después es bastante interesante, porque Kardec le pregunta: ¿lo que es superfluo para uno no resulta necesario para otro y viceversa, conforme a la situación en que se encuentre? Pues claro, porque nosotros aquí en Francia, ¿no? Estaba ahí en Francia, 1850, entonces, no sé, igual pensó, los franceses nos gusta comer bien, ¿no? Dormir bien, tener ropas así interesantes. A lo mejor no en todas partes del mundo necesitan tanto para ser felices. Nosotros lo necesitamos, ¿no? Pero igual no en todas partes necesitan tanto para ser feliz. Entonces la respuesta es: en efecto, parece que nos va a dar la razón, ¿no? Pero la colleja es importante. Así es conforme a vuestras ideas materiales, vuestros perjuicios, vuestra ambición y todos vuestros ridículos caprichos. Cada vez que nosotros tenemos más de lo necesario, deberíamos recordar, ser conscientes de que es un capricho ridículo. Cada cosa que nosotros tenemos en nuestras casas que no necesitamos es un ridículo capricho. No podemos engañar de la manera que queramos, pero es un capricho ridículo. Y esta idea de que lo que es necesario para uno es superfluo para otro son ideas materialistas condicionadas por nuestra ambición y por nuestros ridículos caprichos, por los que el porvenir habrá de juzgar cuando comprendáis la verdad. En algún momento de nuestra evolución espiritual, cuando comprendamos que todo aquello que nos sobraba era capricho ridículo, vamos a vivir las consecuencias de ello, por la ley de reencarnación, por la ley de causa y efecto. Y muy probablemente, si hoy nos falta, esto quiere decir que en algún momento teníamos caprichos ridículos y estamos ahora batallando mucho para incluso tener lo necesario. Ahí se enlazan las encarnaciones sin que se pierda nada, pero todo con miras a nuestra evolución. Todo para que nosotros comprendamos la verdad, para que nosotros podamos seguir evolucionando. En la siguiente pregunta, dice Kardec: la civilización, al crear necesidades, ¿no se convierte en una fuente de aflicciones? Cada día hay nuevas necesidades, nos creemos que necesitamos cosas, generamos estas nuevas necesidades, y dicen los espíritus que los males de este mundo guardan relación con las necesidades ficticias que os habéis creado.
aquellos caprichos ridículos. El que sabe poner límite a sus deseos y observa sin envidia lo que está por encima de su posición, se evitan muchos desengaños en esta vida. Entonces, cuando nosotros miramos al que está por encima de nuestra posición y deseamos tener lo que él tiene, lo que ella tiene, las cosas y todo, pues lo que nos estamos buscando son situaciones de sufrimiento, de padecimiento. Nosotros tenemos que mirar cada uno a sí mismo y pensar lo que cada uno necesitamos sin estar buscando en la comparación con los demás lo que nos haría sufrir todavía. El más rico es el que tiene menos necesidades. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Porque yo imagino que incluso entre los ricos hay ricos más pobres que otros. Ellos se miran a sí mismos, Y hay príncipes que son pobres entre los príncipes. En realidad, nosotros, los que tenemos conciencia de que aquí estamos de peregrinos, lo que aquí estamos aprendiendo, lo que hemos venido a seguir evolucionando, cada uno tenemos que buscar lo necesario para vivir y ayudar a los que estén a nuestro lado, sin estar mirando al que tiene más. Incluso nos pone el libro de los Espíritus también que incluso la riqueza son pruebas importantes. Esto no lo vamos a ahondar hoy porque quiero llegar a otro lado, pero no deja de ser reflexión interesante. En la siguiente pregunta nos pone Carmen: no cabe duda de que lo superfluo no es indispensable para la felicidad, pero no ocurre lo mismo con lo necesario. Ahora bien, la desdicha de los que están privados de lo necesario no es real. Vamos a ver qué nos contesta los espíritus aquí. Dicen: el hombre es verdaderamente desdichado cuando sufre la carencia de lo necesario para la vida y la salud del cuerpo. Entonces, no estamos negando en absoluto que esto sea relativo. Si las personas no tienen lo mínimo para vivir, si las personas no tienen salud, pues no es relativo que sean desdichadas, son desdichadas y tenemos que trabajar para que toda la humanidad tenga lo mínimo necesario. Esta privación tal vez se deba a su propia culpa, entendiendo culpa aquí como responsabilidad, como patrimonio de experiencias que como ser acumula a lo largo de toda su existencia, en cuyo caso solo debe quejarse de sí mismo. Si es por culpa de otros, la responsabilidad recaerá sobre quien haya causado tal privación. Entonces, si hoy no tenemos, puede ser por responsabilidad propia o porque nosotros no hemos sabido en algún momento presente o pasado dar valor o bien a la riqueza que nosotros teníamos, o bien hemos privado a alguien de su riqueza. No hemos compartido, no hemos robado, hemos exterminado, algo hemos hecho que nos hace estar privados de esta riqueza hoy. Con esto no se quiere decir que no se deba ayudar, que no deba haber solidaridad, todo lo contrario. No vamos a salir de esto solos. De aquí salimos todos juntos apoyándonos unos a los otros, porque no es a través del egoísmo que vamos a conseguir superar esta situación. La superamos siempre entre todos. ¿Por qué entonces en el mundo los malvados ejercen en general mayor influencia que los buenos? Porque parece que es así, ¿no? Parece que el mal corre descampado mientras el bien, pues, no sé, va más lento, ¿no? que el mal. Y dice, por la debilidad de los buenos. Otra vez, la responsabilidad es nuestra. Los malvados son intrigantes y audaces, mientras que los buenos son tímidos. Decimos con la boca pequeña, ¿no? Que hay que hacer el bien, que no hay que aceptar las injusticias, que todo el mundo tiene que tener lo mínimo necesario. Esto no son cosas que son relativas. Las personas necesitan tener lo mínimo necesario para vivir. Es su derecho, es su dignidad. Y mientras haya injusticia material en el mundo, no se puede alcanzar la felicidad. Pero lo decimos de forma tímida. No, tenemos que decirlo de forma más abierta, de forma clara, que no es una situación que pueda conducir a la felicidad al conjunto, ni individualmente ni al conjunto de nuestra sociedad.
Cuando los buenos, los que consideran que sea así, pues dejen de ser tímidos, ¿no? Pues lograrán que este mensaje pues llegue a más lejos en la tierra y pueda entonces imponerse. Pero parece que no está Kardec del todo contento aquí con esto, ¿no? Porque sigue aquí profundizando en esto de ser artífice de sus propios males, ¿no? De sus propias dificultades. Dado que el hombre suele ser artífice de sus padecimientos materiales, ocurre lo mismo con los morales, porque a lo mejor hasta aquí hemos hablado mucho de recursos materiales, de tener lo necesario para sobrevivir, ¿no? Casa, techo es casa, ¿no? Casa, comida, salud, todo esto tenemos. Pero en cuanto a los sufrimientos morales, ¿no? Aquellos padecimientos que hieren sin dejar una herida visible, ¿no? ¿Somos entonces responsables, artífices de esto también? Más todavía, pues los padecimientos materiales son a veces independientes de la voluntad. Con todo, el orgullo herido, la ambición frustrada, la ansiedad de la avaricia, la envidia, los celos, en una palabra, todas las pasiones son tormentos del alma. Entonces, ahora si nos vamos de aquí, todos los que en algún momento tenemos el orgullo herido, ¿hay alguien que tenga el orgullo herido? ¿Sí? ¿No? Pues los que tenemos el orgullo herido ya nos podemos ir. Ambiciones frustradas. ¿Hay alguien aquí que tenía ambiciones que se han visto frustradas? Pues sí, pues nos podemos ir también. La ansiedad y la avaricia. Pues queremos la cosa para nosotros, nosotros no lo demás. No, sí, nosotros también nos vamos a ir. La envidia. ¿Tenemos envidia? ¿Tenemos celos? En una palabra, todas las pasiones. ¿Alguien aquí tiene pasiones? Si nos vamos todos los que tenemos pasiones, se queda el cielo vacío. ¿No es así? Pues algo de esto todos tenemos. Entonces, lo que sucede en nuestras vidas que nos hace sufrir son nuestras propias imperfecciones. Y las tenemos que, de alguna manera, celebrar. Pero Janaína, estás loca, que ahora voy a decir que tengo que celebrar mis propias imperfecciones. Bueno, si ya las conoces, ¿no? Si las has identificado, ya vas por buen camino, porque ya sabes dónde debes trabajar. Ahora, si hay alguien aquí que no se ha identificado, cree que no tiene celos, que no tiene envidia, tiene mucho que aprender sobre sí mismo todavía, ¿no? Entonces, todavía no puede celebrar. El que sabe que padece todas estas pasiones, pues ya puede empezar por alguna parte. Y cuando puede empezar, ya con las herramientas necesarias, con autoconocimiento, meditación, trabajando en el bien, siendo solidario, teniendo problemas, porque los problemas surgen con quien trabaja, quien se queda en casa viendo Netflix toda la tarde no tiene ningún problema. Va a engordar un poquito, pero no pasa nada, ¿no? Ahora, quien se dispone a trabajar sí que tiene problemas. ¿Ah? Ahí surgen los problemas, porque entonces conocen a una persona como ellas son, porque quieren que hagamos las cosas como ellas quieren, entonces hay que negociar, entonces hay que dar el día y la hora que todo el mundo puede, unos fallan y hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia. No nacemos así, nosotros desarrollamos estas habilidades en el servicio, ¿no? Siendo, pues, si no es en el servicio y en el bien, pues siendo madres. Y si no es siendo madres, pues trabajando de algo que exige que tú tengas paciencia. Y si no, pues alguna enfermedad tendrás que te hará ir más despacio. Y también tendrás que tener paciencia contigo mismo. Y si no tienes tú la paciencia contigo mismo, pues tendrás que tener paciencia con otra persona, con la que anda despacio a tu lado, ¿no? Estas situaciones son estas que nos ayudan a aprender. A esto hemos venido, somos los peregrinos, ¿no? Que nos hemos dispuesto por propia voluntad a hacer este viaje tan largo y tan difícil que muchas veces nos va a poner aquí en situaciones dolorosas, complicadas, de las que no deberíamos quejarnos, porque precisamente estas situaciones son aquellas que necesitamos para seguir evolucionando. Dicho así parece fácil, pero cada uno sabe dónde le aprieta el zapato en este peregrinaje.
no hace falta explicar ni dar ejemplos. Cada una ahora haciendo su propia autorreflexión, ¿no? Estudiando dónde en su vida le aprieta el zapato, sabe dónde necesita ayuda, dónde cojea, dónde duele, ¿no? Este punto de dolor, o muchos, espero que no sean muchos, pero si hay muchos puntos de dolor, estos puntos de dolor, mira, incluso de disfrutarlos. Hay que entender que a esto hemos venido. Y este punto de dolor, cuando nosotros lo vemos así, pues casi se puede suavizar un poquito. Y esto es lo que empieza a poner en perspectiva, ¿no? Nosotros dejamos de estar fijados únicamente en este punto de dolor y miramos toda la situación con una mirada más amplia, con la mirada del aprendiz. Ahora, ¿qué hace este subtítulo aquí en este capítulo de los goces terrenales, ¿no? De las desdichas y goces terrenales? Porque podemos ser felices en la tierra si perdemos a nuestros seres queridos. Podemos. En primer lugar, deberíamos, como culpa, que os he dicho antes, que podemos entender culpa como responsabilidad, lo de pérdida tampoco, lo podemos poner entre comillas también y entender de otra forma, igual que culpa. Porque mi hermano pues falleció hace años ya, pero yo no siento que lo haya perdido. Porque yo he perdido muchas cosas en mi vida, he perdido, no sé, unas gafas, yo he perdido las llaves de casa, yo he perdido, no sé, zapatos, he perdido algún billete no muy grande, pero a mi hermano no lo he perdido, porque tú pierdes algo, una cosa, ¿no? Que no la vuelves a encontrar después. Y tu ser querido sigue existiendo. Incluso puede estar a nuestro propio lado. Está feliz donde está o no. Pero en cualquier caso, lo que nosotros debemos hacer es lo que la doctrina nos dice que debemos hacer. La pérdida de los seres amados no es una de las que ocasionan las penas más legítimas por tratarse de una pérdida irreparable, independiente de nuestra voluntad. Esa causa de pesar, tanto afecta al rico como al pobre. Entonces, aquí ya es, ¿no?, universal. Aquí no hay preferidos de la ley divina. Es algo que nos afecta a todos. Es una prueba o una expiación. La ley es común a todos. Es parte de la vida. Nos despedimos momentáneamente de estas personas. Como estos peregrinos, ¿no?, que van por el camino de Compostela, que a veces uno va más despacio, otro va más lento, que a veces caminan un tramo juntos, pero después ya no hacen este tramo juntos. Nosotros, con nuestra visión de apego, nos gustaría estar en un paquetito, ¿no? Pero no es posible. La ley de vida nos dice que no es así, que unos vuelven a la patria espiritual antes que los otros. Y nosotros podemos estar muy esperanzados porque no hemos perdido a estas personas como se pierde una cosa, las llaves del coche. Nos hemos despedido de estos seres queridos que están en la patria espiritual y con quienes nos vamos a reunir en algún momento. Aquí tenemos a comentarios de Kardec otra vez. Me encantan los comentarios que hace Kardec sobre las respuestas de los espíritus. Dice que la doctrina espírita, tanto por las pruebas patentes que proporciona acerca de la vida futura, de la presencia alrededor nuestro de los que hemos amado, de la continuidad de su afecto y solicitud, como por las relaciones que nos permite establecer con ellos, porque podemos establecer relaciones con nuestros seres queridos, nos ofrece un consuelo supremo para una de las causas más legítimas de dolor. Entonces viene aquí a solidarizarse, ¿no? Los desencarnados se solidarizan con nosotros diciendo, es una ley natural. Pero también Kardec, con su visión educadora, dice, es una forma legítima. Claro que es legítimo. Nadie tiene que avergonzarse porque está triste, porque se ha marchado.
un ser querido, porque está despedido de un ser querido, es un dolor legítimo. ¿Cómo no va a ser? Pero nosotros podemos ponerlo en perspectiva, porque no hemos perdido a nuestro ser querido como si pierde las llaves de un coche. Nos vamos a encontrar con ellos en algún momento. Volvemos entonces a lo que son las causas de goces y desdichas terrenales, decepciones. ¿Alguien aquí ha sufrido decepciones? O ingratitud. ¿Hemos sufrido la ingratitud de alguien? ¿Alguien ha sido ingrato con las cosas que nosotros hemos hecho y no nos han reconocido el valor de las cosas que nosotros hemos hecho? O unos afectos contrariados, no hemos dado todo nuestro afecto y no han sabido retribuir el afecto que nosotros hemos dado. Entonces Kardec lo que hace es preguntar, porque preguntar no ofende, ¿no? Nosotros preguntamos. Las decepciones provocadas por la ingratitud no tienen por objeto endurecer nuestro corazón y cerrarlo para la sensibilidad. Es decir, si nosotros ya hemos sufrido, ¿no? Alguien nos hace sufrir porque nosotros hemos hecho algo y tal. Entonces, este sentimiento no nos puede provocar realmente que cerremos nuestro corazón y yo no quiera vivir esta situación otra vez. No estaría en lo cierto encerrar mi corazón para vivir esta experiencia. Y dice los espíritus, eso sería un error. Es un error cerrar el corazón porque alguien ha sido ingrato con nosotros. Porque el ser de buen corazón, como tú dices, siempre es feliz por el bien que hace. Y si nosotros en algún momento no nos sentimos felices, será porque no somos este ser de bien. Y reconocerlo, no pasa nada. Si nos sentimos tristes porque no se nos ha reconocido el bien que nos hemos hecho, que no somos todavía el ser de bien. El ser de bien está contento con el bien que hace. ¿Se entiende? Es decir, si nosotros hacemos el bien, no se nos reconoce y nosotros lo que hacemos es enfadarnos con quien nos ha reconocido, es que muy bien no lo estamos haciendo. Es que tan bueno no somos. El que es bueno no necesita la legitimación exterior para que le ponga la medalla. Sí, felicidades, eres de los buenos. No lo necesita, porque con hacer el bien tiene aquí su jornal, tiene el pago de sus experiencias. Pero nosotros, como no somos este ser de bien, necesitamos la legitimación exterior, que el otro no diga, sí, Janaina, tú sí que eres buena. ¿Esto será que tan buena no seré si yo necesito que se me diga esto? Entonces, esta persona que está haciendo el bien por el bien, sabe que si ese bien no es recordado en esta vida, será recordado en otra. Porque muchas veces uno hace el bien, pero no fructifica, no tiene los resultados que uno espera. No pasa nada. Porque nosotros tenemos que ser ahora como si fuera un mensaje de WhatsApp, ¿no? Enviamos y que me responda, que la persona está en línea, ¿por qué no me ha contestado? ¿No? Señor, yo he hecho esto, ¿por qué no veo los resultados de lo que yo he hecho ahora? ¿Por qué no se me pone aquí una alfombra roja? ¿Por qué no me ponen las medallas? Tranquilo, con perspectiva de eternidad, ya veremos cuándo viene el resultado de esto, porque el hacer el bien tiene su pago en la conciencia tranquila. Si uno tiene la conciencia tranquila, no tiene que estar esperando que el otro le diga que ha hecho bien. Y que el ingrato se avergonzará y tendrá remordimientos. Nos encantaría que tuviese estos remordimientos, el ingrato. Los tendrá o no, pero el problema es suyo. Porque si yo estoy pensando en los remordimientos que el otro tiene o no, tan bien lo he hecho, tan buena no seré. Yo estoy pensando, pero tiene que avergonzarse. Se avergonzará. Si no es en esta vida, en otra. Nosotros no nos tenemos que preocupar de ello, nos tenemos que ocupar de nosotros mismos. Hago el bien por el bien. Estoy feliz con hacer lo que he hecho, sin que nadie me tenga que decir felicidades. Ni tan solo muchas gracias
porque con hacerlo ya tengo los resultados de lo que yo quería hacer. El hombre moral, en cambio, porque lo hace aquí, no he cogido la cita de la parte del hombre material, ya voy directamente al hombre moral. Este hombre moral que se ha elevado por encima de las necesidades ficticias creadas por las pasiones, no somos nosotros, ¿no? Vamos aquí. El que es este ser de bien experimenta desde este mundo goces en el que el hombre material no conoce. Entonces, como más desdichados seamos, más nos tenemos que reconocer como identificándonos con este ser que es material. Este ser que todavía tiene que evolucionar bastante para llegar a poder llamarse este ser moral, este ser que pone los valores y el bien por encima incluso de un reconocimiento exterior. La moderación de sus deseos otorga al espíritu calma y serenidad. No aquel que tiene prisa, que es ahora, ¿no? Que lo necesita todo, o que tiene muchas necesidades. Feliz con el bien que hace, para él no hay decepciones. Los que nos decepcionamos, los que nos gustaría que hubiese pasado tal cosa, no estamos aquí identificándonos con el ser moral. Las contrariedades pasan por su alma sin dejar en ella ninguna impresión dolorosa. Cuando las contrariedades dejan impresiones en nuestra alma, será que todavía tenemos mucho que aprender para acercarnos a este ser moral, ¿no? Cuando esas contrariedades pasen sin dejar tanta marca, ¿no? Nosotros podemos recordar esas contrariedades. Mira que pasó aquello, sin aquella pasión, sin aquella rabia, sin rencor, simplemente como parte de nuestro patrimonio de experiencias. Pues más nos estaremos acercando aquí a este ser moral, porque las personas verdaderamente profundas, verdaderamente bellas, son aquellas que han experimentado muchas situaciones de contrariedad. Aquellas que vienen y todavía no se han encontrado ninguna experiencia de contrariedad, qué superficiales son, qué poco saben realmente de la vida. Pero tú cuando te encuentras a alguien que ha vivido cosas y ha pasado por esto y es capaz de explicarlo y seguir viviendo, qué dignidad, qué respeto, qué admiración, ¿no? Pues este ser moral que ve en el futuro esta posibilidad de seguir creciendo, que relativiza las cosas, que la ingratitud no pasa nada, porque yo he tenido mi pago en el bien que estaba haciendo. No exijo que el otro haga ni deje de hacer, porque yo sé lo que soy, tengo la conciencia tranquila. No tengo que preocuparme si el otro sufre remordimientos o no, será problema suyo. Cuando nosotros alcancemos este nivel de reflexión, entonces nos estaremos acercando a este ser moral. Y lo haremos, lo estamos haciendo cada día, pasito a pasito, que tampoco tenemos prisa, tenemos la eternidad por delante. Este es un paraje, ¿no? Una parada, un alto en el peregrinaje. No parecerá a algunas personas que esos consejos para ser feliz, que esta conferencia, que esta charla, que todo esto que está diciendo Janaína, son un tanto banales. Todo esto que ha dicho Janaína no es un poco banal. Todos estos consejos que estamos dando aquí, ¿no será un poco banal todo esto que nosotros hemos pasado aquí casi una hora escuchando todo esto que nos ha contado Janaína? ¿No verán en ellos lo que llaman lugares comunes y verdades trilladas, cosas triviales? ¿Qué habrán dicho los espíritus? Habrá quienes digan eso. Y no pasa nada. Yo he tenido mi pago con haber estado aquí delante, con haber preparado la conferencia. Y serán muchos. No obstante, ocurre con las personas lo que con algunos enfermos a los que el médico prescribe una dieta.
querrían curarse sin remedios y sin abandonar los excesos con las comidas y bebidas. Nosotros vamos al médico y queremos adelgazar, ¿no? Pero queremos adelgazar sin esfuerzos. Queremos que nos cure el médico, pero con una pastilla. Yo quiero saber qué pastilla tengo que tomar para dejar de sentir tal cosa. Y no tener que volver al médico, porque que me cure el médico, ¿no? Y sucede que para ser este ser moral, este ser que las dificultades de la vida son contrariedades que no dejan una impresión tan profunda, pues tenemos que abandonar estos excesos, los excesos de pasión, de ego. Vamos por el mundo con un ego súper hinchado. Todo nos hiere profundamente. Vamos a relativizar un poco la cosa, relajarnos un poquito. Tenemos ansiedad, tenemos miedo. Vamos a estudiar un poco más, levantar un poco la vista. Es una parada, es un viaje largo, es un alto en el viaje. No estamos aquí para siempre. Si nosotros relativizamos así, no será un poco lo que dirán que todo esto es un conjunto de banalidades, que hemos pasado aquí una tarde hablando de tonterías. Y no serán pocos los que pensarán así. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos todo esto a la gente que viene a CEAS con problemas graves, le explicamos todo esto y a lo mejor la persona no vuelve. Porque no hay una solución rápida y eficaz a sus problemas. No tenemos pastilla que resuelva los problemas de nadie. No quitamos dolor, ni traemos de vuelta a los maridos. No hacemos estas cosas. Lo que hacemos es ayudar a la gente a tener oportunidades de aprendizaje sobre sus propias imperfecciones. Esto que en la teoría es muy bonito, en la práctica es que vas a acabar trabajando o estudiando con una persona que vas a pensar que no la toleras, ¿no? Y la vas a tener que tolerar si quieres seguir viviendo. Y desde ahí, desde este tolerar, desde esta paciencia, desde este reconocimiento de nuestras imperfecciones, crecemos un poquito, no mucho. En portugués decimos, pues, subimos sobre una hoja de periódico, una folha de jornal, no más. Es poca cosa y probablemente mucha gente va a pensar que son consejos banales. Yo no sé qué estáis viviendo, cómo de movida está en la mar en la que navegáis. Solo uno mismo sabe cómo de movida está la mar en que navega. Pero os puedo asegurar que estos consejos de la doctrina espírita, esta pedagogía de esperanza, es un faro que nos ayuda a navegar mejor. Y estudiando para ofreceros, para estar aquí, para prepararos este pequeño estudio, he encontrado una perla que no deja de ser que un dolor que una ostra sintió, ¿no? Porque se intromete en el interior de la ostra un pequeño grano de arena y la ostra pues desarrolla estas secreciones que envuelven a este pequeño grano de arena que era un invasor en estas secreciones, y nosotros cuando cogemos la perla la encontramos preciosa, ¿no? Esto podemos hacer con el dolor que sentimos, con algo que ha entrado en nuestras vidas y nos ha molestado mucho. Vamos a coger este dolor, envolverlo con todos los subsidios que la doctrina me está dando para convertirlo en una perla. Y entonces yo, mientras preparaba esta conferencia para vosotros, pues he dado con una perla, que es una poesía que se llama Esperanza, de un autor cubano. Y este autor nos dice que cuando la tormenta pase y se avancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos, tan solo por estar vivos, conscientes de que podemos estar vivos en los dos lados de la vida,
y le daremos un abrazo. Ay Dios, Flavio, ayúdame, algo grande así. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos a la suerte de conservar un amigo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo de estar vivos, y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos a la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era Dios, era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Vosotros, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Elena, como siempre. Bueno, aprendemos de sus charlas y te prometo que me duelen los 2 zapatos, no uno. No sé a los demás, pero a mí, bueno. Felicidades. Ahora, ¿cuántos minutitos tenemos? Tenemos Unos 10 minutos para si alguien quiere preguntar, hacer alguna pregunta, que seguro que sí. Buenas tardes a todos. Quiero hablar. Yo soy una persona que creo en la obra espiritual desde niña, por mi abuela. Soy cubana. He vivido 20 años aquí en España, en vivo, por esos dolores y esas cosas que pasan, vida o pruebas que pone Dios. Sabe Dios que es el que sabe los caminos. Volví a Cuba y gracias a esta amiga que también es amante de la obra espiritual, estoy aquí. Quiero dar gracias a ella, quiero dar gracias a toda esa cosa sobrenatural que en la vida nos sostiene, que no es más que nuestro interior, que no es más que la compasión, que no es más que el amor, que no es más que darnos las manos sin tener las manos. Era lo que quería decir, dar gracias de haber estado aquí. Me ha encantado su charla, me encanta Allan Kardec. Y ahora nos queda un propósito en este viaje que hemos dado. Partimos mañana para Francia, vamos a la tumba de Allan Kardec. Y gracias, ¿verdad?, por estar aquí con ustedes. Gracias a ti. Me alegro de haber acabado con el poema del autor cubano y podemos extender este abrazo, esta gracia a todos los cubanos, ¿no?, que necesitan tanto y necesitan lo básico. Creo que en el mundo entero todos necesitamos. Cuando yo llegué hace 20 años a España de Cuba,
de una situación que yo creía que era la peor. Creía, creo que la peor es esta. Y llegué aquí. ¿Sabes lo que más me preocupó? Que veía que la gente caminaba así y no sonreía. Y yo venía de una ciudad donde tú escuchabas música, a pesar de haber miseria, y la música era la alegría de la gente. Ahora un poco eso se ha perdido porque cuando las penas son muchas, agobian y merman todo eso. Solo lo sostiene esa fe. Esa fe es la que te dice, hay que reír porque todo tiene un porqué en la vida. Pero me pasaba eso cuando llegaba aquí. Es que miraba a la gente y se le veía la hipoteca sin que te dijera que la tenía. Se le veía en el rostro la hipoteca. Nosotros los cubanos tenemos muchas dificultades, pero no a todos se nos ve la hipoteca. Porque ahí vamos, en la llevamos. Gracias. Hola, Yanaina. Darte mi enhorabuena porque ha sido una conferencia muy interesante. A mí me ha gustado mucho. Y muchas cosas que has dicho, pues las has quedado así. Gracias por esa, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia. También soy cubana. Sí vivo en Cuba. Esto para mí es un propósito de vida, este viaje que pude dar, que Dios me permitió. Hace 10 años que lo estaba proyectando, porque he estudiado mucho la obra de Amalia, me gusta mucho la obra de Amalia. Ayer tuve la oportunidad de hacer casi una peregrinación en el cementerio. No di exactamente, me sentí un poco frustrada porque no di exactamente con el lugar, pero decía, mañana en la mañana voy a regresar porque yo tengo que dar con el lugar, y sin embargo esta mañana le dije a mi amiga, no voy a ir porque yo sí cumplí mi propósito, yo sí estuve. Nosotros no creemos en algo material que está allí está el depósito de nuestros desechos materiales. Sin embargo, sí estuve en Sevilla, recorrí las calles de Sevilla, donde nació Amalia, pude estar estando aquí en Barcelona, donde desarrolló gran parte de su obra, y entonces pues ya en la noche sentí que se había cumplido mi propósito, porque ahí está su espíritu, está sobre la ciudad, está sobre todos los que creemos en su obra y en la obra de tan bella de Jan y de todos estos espíritus que vienen siempre dando luz y enseñanza. Entonces doy muchas gracias a Dios, porque también no sé con qué compañera pude comunicarme a través del chat, y le decía, quiero estar allí, pero no estaba por Vigo, después estaba en Sevilla, y ha sido realmente para mí maravilloso poder participar en esta sesión y estos temas que nos tocan tan de cerca, realmente agradezco. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias a Dios, ¿no? Es que has hecho como los peregrinos que se van quitando peso, ¿no? Para poder seguir el viaje. ¿Queréis hacer algún comentario? Mira, Anderson. Compartir, que ya gracias, ¿no? Sí, muy estupenda la presentación, para mí fue perfecto, maravilloso. Oído a las personas hablando de situaciones que pasamos en nuestras vidas, hay muchas dificultades, hay muchas felicidades, y creo que es importante enfatizar también que nosotros tenemos situaciones que muchas veces las personas piensan e intentan
encontrar respuestas ahora. Y muchas veces oído de vidas anteriores, tú estás corrigiendo errores del pasado, de otras vidas. Es muy común tener este simple argumento, pero no es tan simple. Muchas veces tenemos dos los principales: la expiación y la prueba. Y las personas se olvidan de la prueba. Muchas veces podemos estar pasando por situaciones que, como podemos ter necesidades materiales, no tenemos todo lo que necesitamos, pero también puede ser, no que está relativo a vidas anteriores, a situaciones que tuvimos demasiado, no valoramos, pero una preparación también. Entonces, es pensar solo que estamos pagando por algo que hicimos en otras vidas. No, también podemos estar pasando por algo que no tenemos que pagar del pasado, no hicimos cosas erróneas. Sí, estamos nos preparando para que cuando tengamos una situación mejor, podemos valorar más, podemos distribuir lo que tenemos, lo que tenemos demasiado, sermos personas mejores. Entonces, esto que cuando pensamos en sufrimiento, no solo pensar que somos culpables, tenemos alguna, y muchas veces hay un ejemplo muy bueno que una vez una persona me pasó. Tenía una alergia muy fuerte, una alergia demasiada a todo, y era un sufrimiento. La familia pasaba dificultad y tenía que todo el tiempo ir al médico, al hospital, y no encontraba la razón en el centro que yo trabajaba. Y al final percibieron que esta alergia, que es un problema daba muchos trastornos para la familia, en la verdad era una solución. Que el padre era fumante, fumaba mucho, la madre también, a lo largo del tiempo perseveran que descubrieron que esta alergia que causaba mucho problema, el cigarro era una cosa muy crítica para el niño. Entonces la familia toda, que eran fumantes, pararon de fumar. Entonces hay muchas veces que pensamos que son problemas, en la verdad son soluciones. Solo un comentario para intentar ayudar a las personas que intento encontrar razones. A lo largo del tiempo voy a encontrar. Todo tiene su tiempo, pero no es tan simple, pero voy a encontrar las respuestas. Incluso, ¿qué es lo peor que nos podría pasar? ¿No? Siempre podemos hacer esta pregunta: ¿qué es lo peor que nos podría pasar? Cuando alguien nos hace daño, o cuando tenemos una contrariedad, tenemos una enfermedad, ¿qué es lo peor que nos podría pasar? ¿No? Pues con esta respuesta, pues siempre podemos ir por la vida mejor. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Pues que faltan cosas. Pues sí, lo peor que me podría pasar es que lo tuviese, lo usase mal. No tener la cosa, ¿no? ¿Qué es lo peor que me puede haber pasado? Que me han hecho daño, me han herido. ¿Qué es lo peor que me hubiese podido pasar? Que yo hubiese herido al otro. He sido la persona, esta vez estoy en la situación de la persona que ha sido herida, pero hubiese podido herir, ¿no? Siempre las cosas, siempre puedes ver de diferentes maneras. Cuando algo duele mucho, pues siempre estamos aquí muy metidos en el hoyo, ¿no? Mirando hacia la situación. Pero si la analizamos desde diferentes puntos de vista, pues podemos aquí pues pensar: mira, incluso una enfermedad puede estar causando beneficios en una familia, ¿no? Y el tiempo que tú inviertes en ayudar, pues te salva de cometer otros errores. Como dice Sanderson, no necesariamente porque has pecado mucho y ahora vienes a pagar tus pecados. No, simplemente porque estás creciendo, estás evolucionando, estás aprendiendo a amar, aprendiendo a invertir tu tiempo mejor, a cuidar al otro antes que a ti mismo.
amar, ¿no? Que a esto hemos venido todos. ¿No? Aquí no nos vamos nadie hasta que aprendamos. Yo ahora uso una estrategia que como me gusta mucho decir a los otros lo que tienen que hacer, Y a mi comadre. entonces ahora uso una estrategia. Tú merecías oír esto, pero yo no merezco decírtelo. Me estoy ahora siguiendo. Tú necesitarías oír eso y eso y eso, pero yo no necesito decírtelo. Y esto, Yo pienso, sí. no me paguen por decírtelo. no me sí, No me paguen por decírtelo. ni pagando voy a decir. Es que yo tengo solución para la vida de todo el mundo. La gente me tienta, me pide consejo y yo no debería dar ni un consejo porque cada uno, si no es la persona la que encuentra la solución, es que no tiene ningún valor. Sí. ¿No? Y no me pagan para esto, ¿verdad? No debería dar ningún consejo, ¿no? Que si no es descubierto por uno mismo, no tiene valor. Digo. Yo tengo, como has dicho, la tela, que una estrategia muy práctica y buena cuando me pasa una dolor o una dificultad. Antes de orar por ela, me pergunto, que importância terá isso daqui a um ano? Às vezes percebo que não um ano, mas amanhã já não terá nenhum motivo. E isso me dá uma perspectiva que não são todas as dores que merecem nosso sofrimento. Perfecto. Además, es que vivimos como si fuéramos a vivir aquí para siempre. Y cada cosa que nos dicen tiene importancia, ¿no? Esto ha dejado un dolor que no lo voy a olvidar en mi vida. Y pasan años y recuerdo de aquello con rabia, ¿no? Me ha herido, ¿no? Pues seguramente pues hay algo ahí que tengo que aprender. Esto sucede para que yo pueda evolucionar. Y esta estrategia de relativizar las cosas, ¿no? ¿Qué importancia tendrá esto de aquí a un año? Pues es un año, 5 años, 500. 2 meses. Eso que comentabas ahora, que tengo ese dolor, ¿no? Porque me han hecho mucho daño, me duele mucho. Para mí, lo que demuestra es que no te quieres a ti mismo. Porque al final el amor empieza por uno mismo. Y significa que si tú tienes ese dolor tanto tiempo, estás perjudicándote a ti. ¿Me entiendes? Entonces, deja ir, ¿no? Deja ir porque eres amigo tuyo, ¿no? Amigo tuya, y te vas a hacer la vida fácil. No vas a estar con ese dolor constantemente. Por tanto, perdónate a ti y perdonarás a los demás. Es así. El que se ama a sí mismo tiene un ego sano. No es que nosotros vamos a eliminar el ego no es el malo de la película. Tenemos que tener un ego sano y equilibrado. Amor propio. Cuando alguien me dice algo, si esto es verdad, aprendo, recojo, corrijo, crezco. Cuando alguien me dice algo y no es verdad, se me resbala. ¿Por qué me tengo que perturbar por algo que no es verdad? ¿Por qué tengo que estar sufriendo con los remordimientos, no? Él se va, como decía en la pregunta, ¿no? Esto de que tendrá remordimientos. Yo estoy sufriendo por el remordimiento que el otro ni se ha dado cuenta que me ha ofendido. Y yo llevo años sufriendo por esto. Esto es que yo no me amo, espero que el otro valide mi valor. Si no espero, sé que tengo valor, me amo, no hace falta que el otro me dé el valor. Si además me da, pues bien para él. Pero para mí ya basta con que yo tenga la conciencia limpia. Yo he hecho el bien, yo sé que valgo y no necesito nada más. Que yo me estaría aquí toda la vida. Hoy hay catering. ¿Eh? Entonces, nada, pues voy a dar las gracias por vuestra atención. Con el corazón lleno de júbilo vamos a agradecer a Dios por la oportunidad de invertir esta hora y media, en estos consejos triviales, banales, para que todos podamos evolucionar y que podamos hacerlo en conjunto todos. Que así sea.
Bueno, no sé qué me quieres más gracias. Muy bonito, mucho corazón.